¿Cómo le va? Bienvenido a Veracruz 2024 en este miércoles 1 de mayo de 2024. Le doy la bienvenida con mucho calor aquí en el centro de la entidad veracruzana, después de un Día del Niño, que ahora vamos a platicar, en un día del trabajo, que también merece la pena, pero eso vamos a verlo mañana porque hoy están en el desfile y están en sus manifestaciones los obreros, pero por lo pronto, pues le informo de lo más interesante para mí. En el presente proceso electoral, en este periodo de campañas proselitistas, existe una red dirigida a apoyar a las mujeres postuladas a los distintos cargos de elección popular. Es una red que integró el OPLE, el Organismo Local Electoral de Veracruz, y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. Esta red, de acuerdo con la información que nos proporciona la Oficina de Comunicación Social del OPLE, muy eficiente, por cierto, esta red es operada por las mujeres que ocupan cargos en el organismo, como la presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, una oficina que está a cargo de la consejera electoral María de Lourdes Fernández Martínez, la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, en su carácter de secretaria técnica de la comisión, Amanda del Carmen González Córdoba, una red que busca brindar acompañamiento y asesoría en caso de que las candidatas sufran violencia política contra las mujeres en razón de género. Está dirigida a candidatas mujeres a cargo de gubernatura, diputaciones locales. Tiene como finalidad ser un canal de comunicación e instaurar acciones concretas para prevenir, atender y erradicar este tipo de violencia durante el actual proceso electoral. Y vaya que es importante y necesario apoyar a las mujeres con asesoría, con acompañamiento. El asunto de la violencia contra la mujer solo por ser mujeres es real. En política se han dado casos, por supuesto, que han trascendido, que han logrado incluso sanciones contra varones abusivos y violentos contra las mujeres. También es cierto, ha habido algunas denuncias o reclamos en los que las candidatas argumentan ser víctimas de violencia en razón de género y al recibir y analizar los expedientes, pues no se justifica o no se encuentra razón para continuar con el proceso de esa denuncia. Bueno, pues para más información sobre esta red y sus alcances, el OPLE ha puesto a disposición de las candidatas un micrositio digital. Puede ser localizado en la página oficial del organismo. Oiga, surgió otro candidato de Morena. Fue traicionado, no sé si por su subconsciente, por su ignorancia, por los nervios. No creo que sea ignorancia, es un tipo importante. Aceptó que Xóchitl, la candidata de oposición, tiene más posibilidades de ganar. Traemos también esta otra imagen. Hay un ejercicio probabilístico que hace la revista Expansión que dice si el día de hoy fueran las elecciones, el 98% de probabilidades de ganar las tendría Xóchitl Gálvez. Déjame agregar algo más, querido Paco. Fíjate que Xóchitl tiene más posibilidades de ganar, dice Arturo Ávila. Él es empresario, es columnista en medios como Milenio, como El Heraldo, es vocero de Claudia Sheinbaum. Por eso llamó tanto la atención su dicho sobre la candidata opositora. Hay dos temas, por lo menos, en el imaginario social y político en este miércoles 1 de mayo. Pero antes de entrar a estos dos temas, ayer les comentaba de una reunión a la que convocó el presidente López Obrador a los legisladores de su partido, de Morena, en Palacio Nacional. Una reunión a la que tenían que llegar caminando y sin celulares. Y el motivo, según se supo, fue el cierre de sesiones del Congreso Federal, la despedida, pues, del presidente hacia el grupo mayoritario que le permitió avanzar en algunos de sus propósitos respecto de lo que constitucionalmente se requiere para la cuarta transformación. Cerró trabajos el Congreso, deja muchos pendientes, más de 20 iniciativas de ley sin resolver que entraron en febrero, muchos nombramientos de funcionarios, de magistrados. Pero bueno, el evento de ayer sirvió para que el presidente agradeciera el trabajo de las dos legislaturas de su sexenio, las reformas constitucionales logradas, la creación de la Guardia Nacional, los programas sociales, la extinción de 109 fideicomisos, apenas unos días la aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y varias más. 2 horas de discurso de despedida y de agradecimiento. Luego de las horas que tuvieron que esperar los legisladores formados, dando pena, haciendo fila para poder entrar al Palacio Nacional sin acompañantes, sin celulares y sin vehículos. Me reuní con legisladores que terminan su periodo y actuaron con lealtad al pueblo de México. Siempre lucharon contra la corrupción y a favor de la justicia, publicó ayer mismo López Obrador en su cuenta de X.
De los legisladores que se van, que terminaron su periodo, pues ya la historia los va a juzgar. Se dejaron utilizar sin titubeos para los propósitos de López Obrador, sin chistar, sin analizar, ni siquiera leían las iniciativas valorando lo que podría significar para el pueblo de México sus manos levantadas, sus gritos, sus alaracas. Pero bueno, hicieron su chamba, de eso no hay duda. Para eso los dejaron participar en las tómbolas, para eso las designaciones forzadas, las peripecias electorales en las que incurrió Morena, sobre todo a nivel interno, al interior de sus consejos y dirigencias. Se despidieron, por supuesto, algunos hasta llorando. Me despido no sin emoción. He vivido quizás No he vivido quizás, no lo matizo. He vivido los mejores momentos de mi carrera política aquí, en este lugar. Lo agradezco. Un abrazo. También hubo posturas de oposición al cierre de los trabajos del Congreso. El senador Gustavo Moreno fue enfático. En esta sesión clausuramos los trabajos de esta legislatura después de 6 años de haber asumido el cargo. De las 7 legislaturas en las que he participado, ninguna ha sido tan terrible. En su estilo de exclusión autoritaria y de intolerancia que fueron el sello de la casa de la mayoría de Morena. La Jucopo renunció a ser el espacio para la construcción de consensos a partir del diálogo y la negociación y se atrincheraron en una aplanadora de una mayoría obtenida hace 6 años y que hoy ya no ostentan. Ninguna legislatura ha sido tan terrible. Bueno, mire, dejemos este tema. Me pone nervioso y la verdad me enoja. Vamos a otra cosa. Hay otro tema que también cimbró a la opinión pública mexicana. Fue la liberación del hermano del Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos más extendidos, más activos de la delincuencia organizada en México. En menos de 144 horas, los abogados del Rodo, el hermano del Mencho, armaron una defensa con videos, peritajes, fotografías, múltiples testigos entre los que figuraban policías en activo, policías como testigos de la defensa del Rodo. Así las cosas. Pues quedó en libertad, según confirmó el abogado de Abraham Oseguera, y dijo que aunque la Fiscalía busque impugnar, no hay elementos para continuar un proceso legal contra su cliente. Minutos después de la medianoche de ayer, el presunto delincuente salió del penal y las razones de su liberación fueron técnicas, asuntos relacionados con una deficiente actuación de la Fiscalía. La defensa mostró al juez videos que muestran que la detención no se realizó como lo señaló la Guardia Nacional y que la misma Fiscalía dice que la detención se realizó dentro del domicilio de Don Rodo, que no tenían orden de cateo, aun cuando la solicitaron en 4 ocasiones. Una detención ilegal, que además, insisto, apoyada por la Fiscalía, quien intentó justificar sabiendo que era ilegal y que falló en demostrar sus argumentos ante el juez federal. Y así uno de los principales líderes de este cártel Jalisco Nueva Generación, que es una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, está en libertad. Y meses de investigación y trabajos de inteligencia fueron tirados a la basura. Solo en México es posible que no se sepan, que no puedan vincular a proceso con un estándar mínimo probatorio a quien supuestamente es uno de los criminales más grandes del mundo. Otro tema que movió conciencias y que se involucró de inmediato en el proceso electoral, en sus actores oficialistas, fue el informe que la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia COVID-19 en México hizo público el día de ayer. Las conclusiones de los diversos especialistas que participaron en esta comisión son demoledoras. Casi 810,000 mexicanos murieron por la pandemia y 4 de cada 10 que murieron, el 37%, se debieron estas muertes a fallas en la forma en que el gobierno de México atendió el tema. 300,000 mexicanos pudieron haber sobrevivido si se hubiera manejado la pandemia de una forma responsable. La Ciudad de México tuvo la peor atención en aquellos meses terribles. El 24% de las muertes en exceso fueron de habitantes de la capital del país, una negligencia gubernamental que raya en lo criminal. Fueron casi 5,000 médicos y profesionales de la salud que perdieron la vida tratando de salvar la de otros. Y esto a consecuencia de que el gobierno negó la vacunación prioritaria a médicos y enfermeras del sector privado.
Mientras en el mundo morían 20 de cada 100 personas menores de 60 años, en México la proporción llegó a 38 de cada 100. El primer responsable, por supuesto, fue Hugo López-Gatell, el epidemiólogo a quien López Obrador puso al frente de la batalla que ahora sabemos se perdió. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad. El uso del cubrebocas no es un mecanismo efectivo para prevenir el contagio a quien lo usa. En resumen, según la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia en México, más de 800,000 personas murieron durante la pandemia de COVID y al menos 300,000 muertes sucedieron derivadas de la pésima y tardía actuación de las autoridades, colocando a México con la peor catástrofe humana en que ha vivido el país en un siglo. En cualquier país del mundo, estos resultados costarían puestos, costarían candidaturas, merecerían cárcel. Aquí no, aquí resulta todo lo contrario. ¿Y cómo le fue al niño ayer? ¿Cómo le fue a los niños mexicanos? Esperemos que muy bien. Muy bien, a pesar de que la infancia en México en estos años ha sufrido también, ¿eh? Bueno, como los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los de la tercera edad, nadie se salva. Y le digo por qué, mire, en este sexenio van 13,000 niños asesinados. Otros 3,000 niños enfermos de cáncer han muerto por falta de acceso a terapias, a medicamentos, a quimios. En México, hablábamos, la pandemia de COVID de la que hablábamos hace 2 minutos, dejó a más de 240,000 niños en la orfandad. Por diversas razones, particularmente la pobreza extrema, al menos 867,000 niños han dejado los estudios en los últimos 5 años. Esto hace que el rezago educativo le pegue a más de 2.4 millones de infantes. Pero también, según datos oficiales, al menos 30,000 niños han sido reclutados por el crimen organizado. Aquí les hemos mostrado y comentado, hay comunidades rurales ante la falta de elementos de seguridad pública, cada vez hay más niños tomando las armas para defender sus comunidades. Y las vacunas. La crisis de vacunación en México inició en 2019, una severa caída en la aplicación, porque el gobierno decidió ahorrar en la compra. La crisis se agudizó en los siguientes años. Solo 26% de los menores de 2 años cuentan con el esquema completo de vacunación. Según la UNICEF, México tiene el mayor retroceso de América Latina en inmunización infantil. Una difícil vida para los niños en México, para quienes sabemos que son el futuro de la patria. Ayer Rocío Nale se fue a un noticiero nacional, se fue con el teacher, con Joaquín López Dóriga, a tratar de confrontar lo que durante semanas hemos conocido. Sus mansiones, sus denuncias de malos manejos o irregularidades como secretaria de Energía, sus cuentas en el extranjero. Y mostró en el noticiero las escrituras de 4 casas, las que tiene, dice, gracias al trabajo y esfuerzo de ella y de su esposo durante más de 30 años. Reiteró que puso una denuncia contra el empresario Arturo Castañé, que no se enteró de esta entrevista, por cierto, en el momento, porque otra vez Castañé estaba en la Fiscalía General del Estado poniendo otra denuncia en contra de la candidata de Zacatecas. Vuelvo a repetir algo y se lo digo de verdad con mucho respeto. Si a la señora Rosario Robles, por no tener declarado en su declaración patrimonial una cuenta de cheques por 2,880 pesos, la inhabilitaron 10 años, por pequeño que sea un terreno o por pequeña que sea una propiedad, la señora debería estar siendo ya en este momento inhabilitada a la contienda. ¿Por qué? Porque no nada más ha omitido eso. Ya lo que mencioné aquí, el departamento de Nueva York, el departamento de San Pedro, la casa de Villahermosa, el otro terreno que tienen en El Dorado, la propia casa del Dorado. Digo, más pruebas, más evidencias, las seguiré presentando con mucho gusto. La próxima semana presentaré las otras documentos de las otras propiedades. Pero bueno, Norma Rocío Nale García ya publicó una carta diciendo que todo es falso, que ella presentó sus declaraciones patrimoniales. Denunció a Arturo por 100 millones de pesos, que asegura que va a ganar. Y cuando le paguen esa cantidad, el que la difamó, según ella, va a regalar el dinero a los habitantes de la Sierra de Guayacoco. En Veracruz, la sociedad civil sigue participando en el proceso electoral, en lo que le toca, en promover el voto, en informarse, en atender a la promoción de los partidos políticos, de los candidatos, para tomar una decisión informada el próximo 2 de junio. Y hay muchas opciones para ello, y surgen más. Mire, en Perote,
En Perote, en el patio de la parroquia de San Miguel Arcángel, en el centro de reunión, un centro importante de la población, se llevarán a cabo una serie de conversaciones, de conferencias, de talleres este mes. Conferencias y temas agrupados en el título de El cristiano y la política. A partir de hoy, día 1 y hasta el 29 de este mes de mayo, habrá al menos 5 temas que abordarán especialistas y académicos con quienes quieran escucharlos. Hoy el tema, el desafío de la realidad mexicana, conduce Álvaro Miguel González, el licenciado Miguel González. El próximo 8 de mayo el tema será el compromiso social del cristiano, la mejor política. Van a seguir con criterios de discernimiento, con democracia participativa y el día 29, ¿a quién vamos a elegir y por qué? Bien, por los peroteños que utilizan sus espacios de reunión para avanzar en el terreno de la democracia participativa. El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México, Pepe Yunes, estuvo en Alvarado ayer acompañando a candidatos a diputados locales en sus arranques de campaña. Una gran concentración que reafirma lo que su equipo de campaña y quienes trabajan en su proyecto de trabajo sienten que está sucediendo. Esta semana también dedicó momentos y eventos de su campaña a presentar su propuesta respecto de la salud, el cual resume en 9 acciones. Recuperaremos nuestra autonomía en salud, pero es muy importante que quede perfectamente claro que será respetando plenamente los derechos de nuestro valioso personal médico, enfermeros y administrativos. Los derechos laborales son derechos humanos y los derechos humanos responden a un principio elemental, de hecho a 4, pero uno de esos 4 es la progresividad. Ni un paso atrás a los derechos laborales, administrativos, que el personal ha logrado a lo largo de muchísimo tiempo. Mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, implementación de tecnología de vanguardia, nuevas y más modernas clínicas, atención médica oportuna, capacitación continua al personal médico en general. Acceso universal a la atención médica como 4º punto. Ahí implementaremos acciones para promover la salud mental, prevenir adicciones y mejorar el acceso a servicios dentales en comunidades remotas mediante unidades móviles equipadas con tecnología médica de vanguardia. 5. Prevención y vacunación. Vamos a realizar campañas de vacunación integrales para completar nuevamente la cobertura universal en niñas, niños, adolescentes y adultos. Un proyecto integral, pensando en lo que hace falta, en lo que se tenía y se perdió, como del tema del que hablábamos antes, la vacunación infantil. A partir del próximo 1 de diciembre, con el primer día de gobierno, con el próximo gobierno, ningún niño en Veracruz se quedará sin vacunación. Punto. Si el gobierno federal no trae la cobertura completa, buscaremos los recursos para alcanzarlos, comprando esas vacunas en el mercado y garantizando que ningún niño pueda carecer de eso que también debe ser un derecho universal. Pero también resolver el criminal desabasto de medicinas, que dice Pepe Yunes no es cosa de camionetitas. Va a actuar en consecuencia para que las medicinas estén donde haga falta en cualquier punto del estado de Veracruz. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México en la Ciudad de México, en la capital, lanzó Xóchitl un video junto con el candidato de su coalición al gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, el panista, para insistir en el tema de los programas sociales. Morena te está mintiendo. Morena está comenzando a repartir esta carta en las casas de la Ciudad de México para hacerte creer que nosotros somos los malos del cuento. Te quieren engañar diciéndote que vamos a quitar los programas sociales. Tienen miedo. Ya saben que van a perder. Queremos decirte que no tengas miedo. Te lo decimos muy claro. Los apoyos y programas sociales que están actualmente se quedan. Los vamos a mantener y a mejorar. La pensión de los adultos mayores se queda y será a partir de los 60 años. Se queda el apoyo a los jóvenes y a las personas con discapacidad. Y vamos a darte lo que ellos te quitaron. Las estancias infantiles,
los apoyos para la lucha contra el cáncer. Regresa el nuevo seguro popular. Con la tarjeta Mi Salud no volverás a comprar medicinas. El salario rosa chilango y muchos más. Bueno, pues aclarando amanece, dice Xóchitl. Ese tema de los programas sociales es una herramienta que el oficialismo utiliza clientelarmente en este proceso. Llegar al extremo de enviar cartas personalizadas a las casas. Bueno, mire, hay más, hay mucho más, porque la actividad de los candidatos se ha reactivado de una manera importante al inicio de el último mes de campaña. Aquí seguiremos tratando de destacar para usted lo que consideremos útil e importante. Nuevamente le agradezco a quienes se toman la molestia de hacernos comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en donde, por cierto, hay entrevistas nuevas, actualizadas con los actores de este proceso electoral. Una entrevista que nos faltaba. Hemos entrevistado a todos los dirigentes de todos los partidos, incluyendo Morena, PT, Fuerza por México. Sí, entrevistamos también al dirigente del Movimiento Ciudadano. Bueno, una que nos faltaba finalmente, pues ya la conseguimos con el dirigente del PRD en el estado, Sergio Cadena. El PRD, un partido que, venido a menos por múltiples causas que su dirigente estatal nos comenta, está viviendo una campaña muy interesante al lado del PRI y del PAN, lo cual todavía lo hace pues, más interesante. Y decirle a la gente, nos estamos jugando el futuro de las generaciones venideras. Y no olvidemos que Morena sí roba, Morena miente, Morena traiciona, Morena se tiene que ir este 2 de junio. Y así de enfático el dirigente perredista. No se pierda la entrevista, ya está en nuestro canal de Escopeo Digital. Y con esto me despido, le agradezco su compañía, le mando un abrazo a todos, pero más fuerte y más cálido a nuestros ya casi 15,000 suscriptores. Ustedes se lo ganaron, ni modo, le agradezco mucho. Cuídese, está fuerte el calor, nos vemos mañana. Yo soy Luis Emanuel Domínguez, los saludo con afecto.